Bueno, ese es otro problema. Aprenda, para todo hay una primera vez en la vida. Mientras más rápido aprenda, mucho mejor. Ingeniero, una consulta. Diga. Usted puso 2 veces que diseñemos. En el punto 4 puso diseña un experimento de mecánica clásica y en el punto 4.e diseña el experimento. ¿Tenemos que hacer 2 diseños o el mismo diseño nomás? No, a ver, ¿qué dice el punto? Vamos a revisar, ¿ya? Ok. A ver, espere un rato, joven. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, ingeniero. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, se ve, se A ve. ver, 4A. Dice, Sí. 4. Diseñe un experimento de mecánica clásica que pueda realizar en su casa y aplique la teoría de errores. Redacte el informe respectivo. Esa es la tarea número 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer para hacer la tarea número 4? Seleccione el experimento. Bien. Defina sus objetivos. ¿Qué va a medir? El tiempo, la altura, va a determinar de manera indirecta G, no sé, va a medir el ángulo, el periodo, va a medir la distancia, el tiempo que tarda una bolita en caer en un plano inclinado. Defina sus objetivos. Haga un análisis físico y matemático, escriba las ecuaciones, en otras palabras, y las funciones, que es el punto 4D, selección de las variables y función de estudio. Y luego diseñe el experimento. ¿A qué se refiere con diseñe el experimento? No es que el 4 y el 4D, el 4E se repite, no. 4 es la tarea general. 4 es el diseño del experimento. A ver, ¿qué significa el diseño del experimento? Voy a poner la regla de aquí a aquí, voy a usar un cronómetro de tal precisión, voy a medir la altura. Mido 30 veces. Aplique la teoría de errores y saque sus conclusiones. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, gracias. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Seleccione el experimento. Hay gente esperando, creo, ¿no? Aquí está. Bueno, sigamos. Seleccione el experimento. Vea, le doy uno y aparece el otro. Bien. Entonces, seleccione el experimento. ¿Qué significa, jóvenes? Que de aquí tienen que venir y decir, bueno, yo voy a medir la caída libre. O sea, la bolita que cae en un tiempo h igual a 1/2 de gt².
Voy a medir movimiento de un péndulo. Movimiento de un péndulo. Entonces, T es igual a 2pi raíz de L sobre G. Voy a medir el movimiento de una esferita en un plano inclinado. Bueno, hay que escribir las ecuaciones, no me acuerdo de memoria. O otra que ustedes quieran aquí y así siguiendo. Entonces, seleccione el experimento que ustedes digan voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer este de aquí. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Ya, ¿qué dice el siguiente punto? Dice, defina los objetivos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Digamos que vamos a hacer este. Objetivo. El objetivo es medir H, no. T, no. O sea, es medir G. Objetivo, G de manera indirecta. ¿Cuánto vale G? Entonces, 2H sobre T cuadrado. Objetivo, determinar G de manera indirecta. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Análisis físico-matemático. Bueno, hacen todas las ecuaciones hasta llegar aquí y determinan que G es una función de H y de T. Siguiente punto. Seleccione las variables y función de estudio. Es lo que acabamos de hacer. Las variables son estas. La función de estudio es esta. ¿Y cuál es la función? Variables dependiente, variables independientes. Función de estudio, esta es la función de estudio. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, amigos? Sí. Bien, sigamos. Sí, se entendió. Luego dice, diseñe el experimento. Muy bien, entonces, esta es mi casa y aquí está el balcón. Y aquí está la baranda, ¿de acuerdo? Y así está así, y aquí está el balcón así. O voy a ir a la casa del vecino, que tiene un balconcito. Entonces, aquí tiene una ventana, y aquí tiene la puerta, no sé qué, y aquí está el piso. ¿De acuerdo? Entonces, me consigo un metro, y pongo el metro, pongo un palo aquí, ese es el experimento, planto un palo. Y ese palo le pongo la regla. Ya pongo mi regla. Con 1 metro, 2, 3, 4, 5 metros, una cinta métrica. Busco una canica de esas con las que jugaba cuando era niño y se me caían los mocos. Listo. Ya tienen la canica. Entonces voy a dejar caer la canica. Ahí la tiene la canica, la voy a dejar caer y voy a buscarme un cronómetro de alta precisión y cuando cae, marco el cronómetro y empieza el cronómetro, tac, 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 y cuando llega al piso, vuelvo a marcar. Entonces mido el tiempo y medí H. Eso es diseñar el experimento para que sea con precisión. Entonces, H, ¿en qué se mide? Ah, muy bien, voy a medir hasta el milímetro, o sea, precisión 0,01 metro. El tiempo, ¿con qué precisión? Mi cronómetro mide 5.34 segundos. Mide precisión 2 decimales para el tiempo, 3 decimales para la altura. Esto al milímetro, esto a la centésima. Muy bien, entonces hago el análisis de errores. G. El diferencial de G, ¿cuánto vale? La variación de H, de G, respecto de H por diferencial de H más la variación de G respecto de T por diferencial de T y aplico las ecuaciones para el error, el DG, el error absoluto o el error relativo, como está en el apunte. Muy bien, ya está. Mido 30 veces, hago mi tabla.
Hago mi tabla. ¿Qué significa la tabla? Número de medición, 1, 2, 3, 4, 30. Y aquí, ¿qué mido? H. Siempre va a dar casi lo mismo. Lo que va a cambiar es el tiempo. Y calculo G. Calculo G con esta fórmula. Listo. Y de aquí abajo, con estas 30 mediciones, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con las 30 mediciones? Tengo 30 mediciones. Entonces tengo G1, G2, hasta G30. Muy bien, saco el promedio, saco la media. ¿Qué saco? Saco el desvío estándar, sigma. Listo. ¿Con esto qué saco? M más menos sigma sobre raíz de n para aproximar el valor de G, el valor verdadero. Ah, pero también lo puedo hacer con la función de Gauss. Construyo mi función de Gauss. Este será mi G medio. Y construyo mi función de Gauss. ¿Y cuánto vale la función de Gauss? Ah, muy bien. La función de Gauss, la f de G, porque es o f de x de Gauss, ahora vamos a ver, será 1 sobre raíz de 2pi por sigma. ¿Qué sigma? Este sigma que calculé aquí, ¿no? Por e a la menos 1/2 de x menos g medio dividido sigma todo al cuadrado y grafico la función. Listo. Y luego veo y calculo, hago mi histograma con las 30 mediciones y me dan los histogramas como ustedes aprendieron a hacer en estadística y les va a dar una cosa así. Y resulta que todo lo que vimos en clase es verdad. Ah, ¿qué tal? ¿Se entendió? Entonces, ya hicimos la aplicación de la teoría de errores y saque sus conclusiones. Entonces, si les dio así, ¡ah, qué bárbaro! Se cumple la ley de los grandes números, me di bien, soy un genio haciendo experimentos en mi casa, ¿no? Por ahí fueron y le pidieron la terraza prestada, si son hombres, a la vecina y la conquistaron y ya con eso, ¿y para qué? Para un experimento de física, de mecánica avanzada. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Sí, sí, se entiende. Ingeniero, una pregunta, ¿ese diseño lo tenemos que hacer en Excel? Toda esa parte de la tabla en Oye, Excel. si quiere hágalo, cuadricúlese la mano y hágalo en su mano. A ver, lo importante es que lo hagan bien. Si no tienen Excel, háganlo en una tablita y lo hacen en una tabla con calculadora. Pero sería bueno que futuros ingenieros jóvenes que no están peleados con la tecnología manejen Excel, ¿no les parece? Si su problema es el Excel, a ver, ya me he dado cuenta que varios tienen problemas con el Excel. Ya, si su problema es el Excel, agarran y hacen una tabla a mano. Sería bueno que hagan el esfuerzo con el Excel, pero si no pueden con el Excel porque no saben cómo hacerlo, muy bien, número de medición, 1, 2, 3, 30, H, T, G, y luego aquí sacan la media, igual sumatoria de la G sobre N, ¿de acuerdo? Y luego aquí hacen G menos G medios, este valor, que es este, menos este, que es este de acá, y les va a dar el delta 1, el delta 2, y aquí les va a dar el delta 30. ¿Y cuánto tiene que darle la sumatoria de los delta R? 0 o casi 0 les tiene que dar. Hacen una tabla y lo hacen con calculadora, a mano. Y si no tienen calculadora, regla de cálculo. ¿Conocen una regla de cálculo? ¿Saben lo que es una regla de cálculo o no saben lo que es una regla de cálculo? Esto es una regla de cálculo. Y con esto antes se multiplicaba. ¿Lo ven o no lo ven? No se ve. Ah, porque está la... Esperen un rato.
¿Ven la regla de cálculo? Sí, sí. Bueno, se ve. si no tienen Ingeniero. calculadora, no Excel. Bien, calculadora, regla de cálculo, jóvenes. Con esto se llegó a la luna. Con esto se llegó a la luna. ¿Saben lo que es una regla de cálculo? No saben, ni no saben ni su. Yo les hago una multiplicación a mano y no hacen nada. Todo es que lo haga la calculadora. Y ahora hágalo en Excel y no saben Excel. Entonces, ¿qué está pasando, jóvenes? Eso sí, están todo el día en el celular con el YouTube y con el TikTok. ¿O no es así? No, ingeniero. ¿No? ¿Seguro que no? Bueno, cuando vean en las películas la regla de cálculo, se van a acordar, el ingeniero Sauma calculaba con regla de cálculo y después calculó con calculadora y ahora calcula con Excel y ya se usa la computadora. ¿Y qué tengo que hacer yo como su alumno? Lo mismo. Estoy hablando en serio, amigos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Adaptarse a los cambios, evolucionar, ser flexibles. Entonces, si tienen problemas con el Excel, esto lo estoy haciendo a propósito. ¿Para qué? Para que se adapten, para que evolucionen, para que avancen en la vida. ¿Se entiende? Sí. Si ustedes Ingeniero. aprenden a manejar bien el Excel, la calculadora, ¿no? Con todas sus funciones, ¿quién gana? ¿Gano yo o ganan ustedes? Nosotros. Bien. Bueno, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Sí. ¿Podemos pasar a otro tema o nos quedamos en la regla de cálculo? Podemos pasar a otro tema, ingeniero. Bueno. Ahora tengo que guardarla. Todo un trámite. Bueno, la guardo más tarde. Bien, jóvenes. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada? Cinemática de una partícula. Sí, íbamos a empezar ese tema. ¿Está lloviendo por su casa, joven? No, ingeniero. Bueno, Sí, si empieza a llover, porque sí está lloviendo muy les fuerte. sugiero un experimento. Salga y analice Sí cómo está se lloviendo. mueve. Salga y analice cómo se mueve una gota. Es un bonito tema. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, cinemática una partícula. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es definir una partícula. ¿Qué es una partícula? Es un elemento que tiene dimensiones. Los que tienen el micrófono encendido, por favor, lo apagan. ¿Están viendo la pantalla? No. No, ingeniero. No, ¿Por qué no me avisan? No. Y yo que pensaba que estaban viendo la pantalla. ¿Ahora la ven todavía? Sí, ya se ve. Ahora sí, ingeniero. Bien. Cinemática de una partícula. Entonces vamos a definir una partícula como un elemento. Esto es una partícula, pero que tiene dimensiones pequeñas o grandes, no importa. Si esta partícula recorre esta trayectoria, esta es la trayectoria de la partícula, trayectoria de la partícula. Entonces, si esta longitud es muy grande, comparado con el diámetro de la partícula, entonces se dice que se tiene una partícula. Si L es del orden de magnitud, si la longitud de esta, L, es del orden de magnitud de la dimensión de la partícula,
entonces se dice que se tiene un cuerpo rígido. Ya veremos de qué se trata esto de cuerpo rígido más adelante. Lo que importa es la relación entre la longitud y el tamaño de la partícula. Por ejemplo, yo tengo un autito. ¿De acuerdo? Y voy hasta Montero. ¿Qué distancia hay de aquí a Montero? Más o menos 50 kilómetros. 50.000 metros. ¿Y cuánto puede? Supongamos que no tengo un autito, tengo un camión. Un camión grande. Con acoplado. Con 2 acoplados. ¿Está? ¿Cuánto puede medir esto, jóvenes? Digamos que esto mida 5 metros, 4 o 5 metros con el enganche. Otros 5 metros son 10, más el camión. Digamos que esto mida 15 metros. O 20. No importa, 20. Fíjense que 20 en 50.000 2 en 5.000 es 1 en 2.500. O sea, este camión inmenso de grande, en su recorrido, cuando comparo su tamaño con la distancia que hay de aquí a Montero, que son 50 kilómetros, ¿cómo es? Su tamaño es despreciable. Entonces, esto lo puedo modelar como si fuera una partícula. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ¿De sí. cuánto más o menos tiene que ser esa relación, disculpe, para que se considere como una partícula? Por ejemplo, ¿cuánto mide la Tierra? Ya veremos esto con más detalle. Pero más o menos son 6.300 kilómetros. Esto no es una partícula. Si uno considera la rotación de la Tierra alrededor de su eje, no es una partícula. Pero si uno tiene el Sol y la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, ¿qué es la Tierra? Una miserable partícula. ¿Se entendió? Una miserable partícula. Es decir, en la definición de partícula lo que interesa es el concepto relativo. Es relativo. Es decir, la dimensión del objeto del objeto respecto de quién? Respecto de quién? Respecto de la distancia de su trayectoria, de la longitud de la trayectoria. ¿Se entendió? Entonces, lo que interesa es la relación, el tamaño. Entonces, la Tierra alrededor del Sol es una partícula. El Sol, en su movimiento alrededor de la galaxia, es una partícula. La Luna, alrededor del movimiento de la Tierra, es una partícula. Un camión desplazándose de aquí a La Paz es una partícula. Pero el pistón de un motor moviéndose en el cilindro de un motor, subiendo y bajando, ¿es una partícula? No, porque se mueve, por decir algo, medio metro, 30 centímetros, 40 centímetros al subir y a bajar. ¿Y cuánto tiene el tamaño? Ah, tiene 20 centímetros, 30 centímetros. O sea, la trayectoria es del orden de magnitud del pistón. Entonces, esto ya no es una partícula, es un cuerpo rígido. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Bien.
Bueno, siguiente concepto. El sistema de referencia. Todo movimiento tiene que ser referido a un sistema de referencia. Entonces, ese sistema de referencia, en un mundo como el que vivimos, tiene 3 dimensiones. Entonces, será X, Y y Z. Y lo identificamos con versores. I, J y K, donde I es un versor. ¿Qué es un versor? Por eso tiene este sombrerito. O sea, una cosa es un vector, esto es un vector, y esto es un versor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un versor? Si yo tengo un vector R y lo divido por su módulo, voy a tener un vector de módulo unitario. El módulo vale 1. El módulo del versor vale 1 porque lo estoy dividiendo por el módulo del vector. Entonces, un versor es un vector de módulo 1. ¿Y para qué sirve? Me da el versor, da la dirección y el sentido. Entonces, en este caso, ¿para qué me sirven los versores I, J, K? Son la base del espacio vectorial. Son la base del espacio vectorial. ¿Se acuerdan de álgebra lineal? ¿Se acuerdan cuando estudiaron espacios vectoriales? Sí. Entonces, ¿cómo se define un espacio vectorial? ¿Cómo se define un espacio vectorial, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Ese silencio porque no se acuerdan nada o no quieren hablar? Se lo define como un conjunto vacío de n objetos. No, no es un conjunto vacío, como un conjunto de vectores linealmente independientes. De manera tal que cualquier otro vector del espacio puede expresarse como una combinación lineal de la base. Entonces, en nuestro caso, la base va a ser I1, IJK. Entonces, si quieren en términos I será 1, 0, 0. J será 0, 1, 0. Y K será 0, 0, 1. Cualquier vector, por ejemplo, este vector, lo puedo expresar como, supongamos, aquí 5 en I, perdón, así, 5, aquí en I será, no sé, 4, y en Z, lo que salimos en Z, 3, digamos. Entonces, este vector lo puedo expresar como 5 en I, más 4 en J, más 3 en K. Es una combinación lineal de la base. Entonces, también las bases en muchos libros aparecen como E1, E2, E3. Se usa mucho en álgebra cuando uno tiene más de 3 dimensiones. Por ejemplo, uno tiene n dimensiones. Bueno, nosotros como no tenemos n dimensiones, tenemos 3, en la mayoría de los casos de la mecánica, entonces
Podemos usar E1, E2, E3 o como dice, o IJK, cualquiera de las dos opciones. Bien, entonces vamos a definir el sistema de referencia. Y vamos a definir un observador O, X, Y, Z, y el sistema lo definimos con la base I, J y K. Bien, entonces cualquier movimiento de una partícula, como este, puede, con una trayectoria genérica, se lo puede describir de esta forma. Bien, ahora, ¿cómo identificamos esa partícula? Con un vector que parte del origen y termina en la partícula. A ese vector lo vamos a llamar vector posición. R es el vector posición. Bien, es el vector posición. Y como veremos más adelante, la partícula también tiene un vector que es tangente a la trayectoria, que es el vector velocidad. Y luego tiene un vector que es el vector aceleración. Ya veremos cómo se define. Entonces se dice que se conoce el movimiento de la partícula cuando para todo instante de tiempo se conocen los vectores R, B y A. Y estos vectores son funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque R es una función ¿de quién? Del tiempo. A medida que va cambiando el tiempo, este será R en T y esto será R en T más delta T. Y la velocidad también cambia en el tiempo. Son funciones vectoriales. Y la aceleración también es una función vectorial. Bien, entonces, tanto la partícula, el movimiento de la partícula se describe con respecto a un sistema de referencia. ¿Y cómo se describe? Determinando tres funciones vectoriales. Esto es muy importante que les quede grabado. Tres funciones vectoriales. ¿Cuáles son esas tres funciones vectoriales? Posición, velocidad y aceleración. Posición, velocidad y aceleración. Bien, y todas son funciones de un solo parámetro. El tiempo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, ¿existe un sistema absoluto de referencia? Pregunto. Sistema internacional. ¿El No. origen? ¿Existe un sistema absoluto de referencia? Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, este sistema de referencia que estoy acabando de dibujar aquí, ¿es válido para todos? no, No. Entonces siempre va a haber un observador O. Pero nosotros, jóvenes, un observador O con su sistema de referencia, X y Z. Y su base, I, J y K. ¿De acuerdo?
Pero nosotros, ¿dónde estamos? ¿En algún lugar del universo donde podamos decir que somos? No. Nosotros estamos solidarios a un elemento que es el planeta Tierra. Y ese elemento que es el planeta Tierra está rotando alrededor de su eje con una velocidad omega. Y además se mueve con respecto al Sol. Y el Sol se mueve con respecto a la galaxia. Es decir, si nosotros dibujáramos nuestra galaxia, aquí está el Sol y aquí está la Tierra orbitando. Y este es el centro de la galaxia. Estamos en un bracito de la galaxia, de la Vía Láctea. Entonces, este elemento, para que sea absoluto, tendría que estar en reposo absoluto. O como veremos más adelante, o se mueve con velocidad constante, con una constante vectorial. Una constante vectorial. O sea, ¿qué significa constante vectorial? Que es constante en magnitud, en dirección y sentido. Bien. Magnitud, dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿existe este sistema de reposo absoluto? No, no existe. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos, si fuera la Tierra está rotando con velocidad omega y se desplaza alrededor del Sol. Y el Sol se mueve con respecto a la galaxia. Tiene una trayectoria con respecto al centro de la galaxia. Y la galaxia también se mueve. Está demostrado que vivimos en un universo en expansión. Entonces la galaxia también se mueve. Entonces, jóvenes, este sistema absoluto es una abstracción física. Es una abstracción física matemática. Y se denominará sistema inercial. Ya veremos con más detalle qué significa sistema inercial. Por ahora, un sistema es inercial cuando está en reposo, que ya sabemos que eso es una abstracción matemática, física matemática, o se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, su aceleración, ¿cuánto vale? 0. Porque si la velocidad es constante, la aceleración es nula. Entonces, siempre todas las leyes de la mecánica van a ser referidas a un sistema inercial, de referencia. Pero ya sabemos que eso no existe, que es una abstracción físico-matemática y que nosotros nos encontramos en un sistema móvil. Por eso, cuando uno describe el movimiento de la partícula, siempre lo hace en términos relativos. El movimiento se describe en términos relativos, siempre con respecto a un sistema de referencia. Entonces, la descripción que yo haga del movimiento de una partícula está vinculado a mi sistema de referencia. Y la descripción que ustedes hagan de del movimiento de la misma partícula no tiene por qué coincidir, porque va a estar referido al sistema de referencia que ustedes adopten. Ahora, si tanto ustedes como yo adoptamos un sistema inercial de referencia, la descripción del movimiento será única. ¿Se entendió? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, esto nos lleva a definir siempre, vamos a introducir el concepto
de sistema inercial de referencia, y vamos a definir, este va a ser el sistema inercial, y con otro color, aquí tendremos un sistema móvil, donde estará el observador O', y nosotros siempre vamos a ser O'. No se olviden de eso. Nosotros siempre somos O', con el sistema X', Y', Z', que es un sistema móvil. Entonces, una partícula cualquiera, como esta, que se mueve por acá, pero antes de eso vamos a definir las bases. Aquí tendremos una base, I', K', y J'. Y tendremos aquí la base. Y aquí tenemos la partícula que se mueve. Entonces, el observador O' identifica la posición de la partícula con R'. Y el observador inercial con R. Pero además el observador O identifica al observador O' con el vector RO'. Entonces, fíjese que siempre, si se observan, siempre se cumple la igualdad vectorial, que R es igual a RO' más R'. Si la partícula cambia de posición, vamos a hacerla cambiar aquí, miren. Entonces, nuevamente, tendremos que O' la identifica. Vamos a ver si me sale el dibujo. Este será el nuevo vector R'. O', vamos a ver si apunto bien. Será R. Y RO' es el mismo. No cambió. Entonces, fíjense que nuevamente tengo, ahora lo pinto con negro, tengo este triángulo, ¿lo ven? Que cumple con esta relación. Ya antes tenía este otro triángulo, lo voy a marcar con rojo, que sigue cumpliendo con la misma relación. ¿Se entendió? Sí, Sí, ingeniero. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, si ahora recordamos un poquito de matemáticas, el vector R se puede expresar como X según T, según Y, más Y, según J, más Z de T, según K. ¿Estamos? Me dan un segundo, por favor. Vamos a... Bien, sigamos. O sea que si acá yo tengo el sistema inercial, y aquí está la partícula, esta coordenada es X, esta coordenada es Z, esta coordenada es Y, es decir, X, Y,
Z es la coordenada de este punto donde se encuentra la partícula, y por definición de vector, este vector será R, que será X, pero es una función de T, porque esto va cambiando con el tiempo. Esto va cambiando con el tiempo. Y ahora la velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad, jóvenes. La velocidad será dr a dt, el cambio de la posición con el tiempo. ¿Y la aceleración cuánto vale? El cambio de la velocidad con el tiempo. Y si yo derivo este vector, ¿qué voy a obtener? Como I no cambia con el tiempo, ni J ni K, y esto será en mecánica, jóvenes, nos vamos a acostumbrar a esta nomenclatura. Si ustedes tienen la función I igual a f de x, I' es de f de x. Así se escribe, esa es la nomenclatura de cálculo. Pero si ahora yo tengo una función del tiempo, tengo I igual a una función del tiempo, en vez de escribir si es el tiempo la variable, en vez de escribir I', no. I' es si es X. Si la función es el tiempo, voy a escribir I punto. Entonces, ¿qué significa I punto? Es la variación de I respecto del tiempo. En vez de escribir F respecto de X, cuando la variable es el tiempo, se usa un puntito. Entonces, I dos puntos, ¿qué será? La derivada segunda de I respecto de tiempo dos veces. O sea que esto, ¿cómo se puede escribir? R de t entonces la velocidad, que es la derivada, será X punto según I. Ya no pongo de t porque esto significa que es la derivada respecto del tiempo. I punto según J más Z punto según K. Y la aceleración será X dos puntos según I más I dos puntos según J más Z dos puntos según K. ¿Estamos? O también, fíjense que acá esto y esto se puede expresar como la componente en X según I más la componente de la velocidad en I según J más la componente de la velocidad en Z según K. Entonces, esto será Bx punto, ahí se me fue el lápiz táctil, Bx punto ¿estamos? ¿Se entendió las definiciones básicas y la nomenclatura? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí. Sí, enero. Ingeniero. Esa última parte, ¿podría volver a explicarla? Del BX. Ya. Sí, ingeniero, por favor. R de t, X de t según I, más I de t según J,
Ahora, si yo hago la derivada de esto con respecto al tiempo, tengo la velocidad. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y esto será x punto en y más y punto en j más z punto en k. Pero ¿esto qué es, jóvenes? Esto es de x de t. ¿Y eso qué es? La componente en x de la velocidad. ¿Y esto qué es? La componente en y de la velocidad. ¿Y esto qué es? La componente en z de la velocidad. Y si ahora derivo, ¿esto qué será? Dv de x a dt. ¿Y eso qué es? La componente en x de la aceleración, o sea, bx punto, o x dos puntos. Para verlo en términos, tienen que acostumbrarse con la nomenclatura. Y lo mismo es para los otros términos. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, gracias. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Estamos? Bien. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un mapa mental de lo que viene más adelante, que es lo siguiente. Fíjense que hay movimientos que son muy simples. Se dan en una sola dimensión. Esto es lo que se llama un movimiento unidimensional. Este es el origen. Pero también podría tener una partícula que se mueve, aquí la partícula siempre se mueve a lo largo de la línea recta. Podría tener la partícula que se mueve en un plano. Este es un movimiento bidimensional. Y el caso general es que el movimiento sea en 3 dimensiones. Entonces, en este caso el movimiento será tridimensional. Tridimensional. ¿Estamos? Ahora, si es unidimensional, el movimiento puede ser con velocidad constante, movimiento rectilíneo y uniforme, estudiado en colegio. Con aceleración constante, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O general, con aceleración como una función del tiempo. En el caso bidimensional podremos estudiar el movimiento en coordenadas XY, en coordenadas polares y en coordenadas intrínsecas. Y aquí tendremos, en coordenadas polares, tendremos un caso particular, que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Y luego, en el caso tridimensional, podemos estudiar el movimiento en coordenadas cartesianas, X, en coordenadas cartesianas, X y Z, o en coordenadas cilíndricas, que es la extensión de las polares, R, θ, Z, o en coordenadas esféricas, R, θ, Φ, o en coordenadas intrínsecas en el espacio, T, N y B.
¿Estamos? Bueno, voy a parar aquí para que tengan con una sola misión, jóvenes. Que vayan a sus apuntes de matemáticas y los que no tienen apuntes porque no tomaron apuntes y fueron pasando, solo Dios sabe cómo, y van a estudiar. Voy a poner la lista de las cosas que van a estudiar. Coordenadas, coordenadas cartesianas. XY, polares, cilíndricas, de aquí la extensión al espacio, cilíndricas, esféricas, y coordenadas intrínsecas. En el plano y en el espacio. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, la clase que viene vamos a desarrollar el movimiento de una partícula, su cinemática, es decir, vamos a estudiar su movimiento sin importar la causa que produce ese movimiento. Vamos a describir su posición, su velocidad y su aceleración en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas y en coordenadas intrínsecas. ¿Se entiende? Pero si ustedes no repasan estos temas, la clase que viene no nos vamos a entender. ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Tienen hasta el martes para repasar todos los sistemas de referencia.